¿Lorca tendría Instagram hoy en día? Marcos viene a contarnos cosas. Si hay censura en YouTube y más en... Y junta las palabras Elon Musk, sí. Exacto. Y poeta, terapeuta y activista cultural de Vigo, aquí residiendo en Nueva York. ¿Cuál sería el título que le pondrías a este podcast? La poesía puede salvarte. Buah, demasiado positivo eso. Los poetas son unos losers. Justo esto lo vamos a cortar. Porque Vaya a ser. no vais a ver lo que acabamos de decir porque entonces el vídeo se bloquea. Un TikTok. Lorca estaría en TikTok. Ese te poeta. está molando más. ¿no? Yo creo por ahí que Por va ahí va, bien, ¿no? por ahí Sí, va pero bien. eso es muy... I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York, un podcast de Aranza y José. Bienvenidos a un nuevo episodio en Universo Nueva York. Hoy tenemos a Marcos de la Fuente, poeta, terapeuta y activista cultural de Vigo, aquí residiendo en Nueva York. Marcos, ¿qué Bienvenido. pasa? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí por fin con vosotros, con Universo Nueva York. Pues aquí estamos, en Nueva York, en Manhattan. Tú vienes de la otra parte del río, ¿no? De Brooklyn. Pero, Del ¿qué tal? icónico Brooklyn. Marcos viene a contarnos cosas Cosas de interesantes. su vida, de trabajo, de todo. Así No que hemos tenido ningún escritor todavía en el podcast, ¿no? ni escritor ni poeta hemos tenido. O sea que lo tiene todo. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Pues bien, bueno, sobre todo vengo a hablar de mi libro. Es a lo que vengo, a hablar de mi libro nuevo, que lo podéis ver ahí en el medio, con esa estupenda ilustración de nuestro admirado Ricardo Cabolo. La verdad que un lujo haber sido cabolizado, haber sido retratado para el libro por Ricardo. Y bueno, pues muy emocionado de que por fin va a salir el libro con Editorial Espasa en España. Ya está en las librerías. Toda la gente de España que nos veis, pues ya podéis ir a vuestra librería más cercana a comprarlo. Y aquí en Nueva York, pues el miércoles 9 de abril vamos a hacer a lo grande una presentación en la Nacional, ¿no? En la casa de todos los españoles en Nueva York. Bueno, ¿y qué tienen que hacer si quieren ir a la presentación? Pues nada, aparecer el miércoles 9 de abril a las 6:30, 7 en la Nacional, o también pues hacer un RSVP, que lo podéis encontrar en mi perfil de Instagram, Marcos de la Fuente. Y bueno, nada, venir, disfrutar la poesía, habrá un vinito, habrá picoteo, habrá sorpresas, lecturas, performance en vivo. Bueno, pues una noche de poesía en Nueva York, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Marcos, en la descripción tendréis los perfiles de Instagram, de YouTube, de sus redes sociales. Las fechas de... Las fechas. Incluso no sé si tienes ya o tendrás un link para que la gente pueda comprar el libro o todavía no ha cómo salido. lo vas a hacer. Sí, bueno, el libro se puede comprar en Amazon, en la Casa del Libro, bueno, en todas las plataformas, digo, para la gente que no esté en España, ¿no? De todas formas, bueno, para los que nos veis desde Nueva York, pues lo mejor es venir el miércoles 9 y allí podrán comprar, ¿no? Y comprarlo allí. Perfecto. Habrá firma de libro. Bueno, pues toda esta parafernalia, ¿no? del libro, que además pues es muy emocionante, ¿no? Compartir con el autor y también con la gente que ha ayudado y que está detrás del libro, ¿no? Vale, antes de meternos en el libro, ¿Puedo? si puedes, ¿qué? ¿Cogerlo? Sí, claro. Cógelo. ¡Ay! Antes de meternos Me en el encantan los libro, colores. ¿cuánto tiempo llevas aquí en Nueva York? Bueno, pues mira, 6 años. Bueno, ya vamos por la tercera visa, o sea que un poquito más de 6 años. Pues que aquí nos vinimos, mi mujer y yo, mi mujer que ya la conocéis, Vanessa Álvarez, la muralista española en Nueva York, la artista y el poeta, qué bonito, ¿no? Sí. Si os La verdad- interesa, la que os verdad deje que sí. José por aquí bajo un link también a la entrevista que hicimos con ella. Nosotros somos el fotógrafo y el videógrafo y vosotros la... La artista Hacemos y buenos tándems. Y el poeta, que además nosotros, pues Vanessa y yo trabajamos mucho juntos, ¿no? Bueno, el Festival Queruá lo hacemos juntos, eventos. El libro está totalmente inspirado por ella y también pues ella usa algunos de mis versos para sus murales. O sea que sí, pues ahí nos vinimos los dos hace ya más de 6 años, pues al sueño americano, ¿no? Al sueño americano que ahora se está transformando un poco en pesadilla, pero bueno, aquí estamos, en la lucha. ¿Y qué diferencia es la que encuentras desde que te viniste hace 6 años a día de hoy?
aquí en Nueva ¿A York. nivel personal suyo te refieres? Pues sí, a nivel Sí, a de todo. vida. Sí, bueno, hay mucha diferencia, ¿no? Obviamente, claro, nosotros pues somos muy distintos ya. Fíjate, pues ahora ya papis con un niño, ¿no? Han pasado pues 7 años y además de un periodo de nuestra vida pues muy determinante, ¿no? Ya hemos crecido aquí en Nueva York, sobre todo como artistas, ¿no? Que era un poco también a lo que veníamos, ¿no? Entonces nosotros sí somos diferentes, ¿no? Ya somos otras personas de esos jóvenes que vinieron cargados de sueños. La lucha, la pasión, la emoción a la hora de sentir las cosas, las ganas de hacer cosas, la inspiración, la creatividad sigue siendo la misma o sigue siendo mayor incluso, ¿no? Porque estás aquí y cada vez pues has hecho más cosas y te sientes más poderoso en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ya hablando de la coyuntura y de cómo está el país y la ciudad, pues desde luego muy distinto, ¿no? Y es que, claro, nosotros vinimos antes de la pandemia. O sea, imagínate lo que ha cambiado el mundo desde la pandemia y desde luego no para mejor. Y cómo es este mundo ahora, ¿no? Y luego ya a nivel político, lo que está pasando ya en los últimos meses, no solo en Estados Unidos, sino también en Nueva York, ¿no? Que nosotros teníamos la esperanza de que Nueva York, al ser una ciudad santuario, se iba a sentir menos todo este régimen opresivo y sí se está sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, venimos justo antes de una época de cambio, la pandemia. Son como 4 épocas, ¿no? Sí. Prepandemia. Pandemia. Pospandemia y ahora Cambio político. Y ahora este cambio, ¿no? Ya Entonces, ¿Qué será lo siguiente? sí, ahora nos enfrentamos a este momento de transformación política y social a nivel global, ¿no? Entonces, wow, sí que ha cambiado, ¿no? Además, yo tengo la impresión, no sé vosotros, de que en esta ciudad tiene como una cinética muy poderosa, ¿no? Es decir, aquí las cosas pasan de una forma muy intensa potente. y muy rápida, Sí. ¿no? Entonces, claro, un mes aquí es como un año en otro sitio, ¿no? Entonces Sí. te da la impresión de que han pasado muchísimas cosas desde que nosotros llegamos a la ciudad, ¿no? Y esto lo podemos, en el libro encontramos algo de toda esta vorágine de cambios y... En el libro se encuentra todo esto, claro, indudablemente, ¿no? Fíjate, el libro son hay cuatro episodios, digamos, son 4 libros en uno. El primero, que es Latido de Herencia, ahí hablo un poco más de todo lo familiar, ¿no? De los recuerdos de la familia de Vigo, pero también de la familia de aquí. Y luego hay una parte del libro que es de Nueva York, ¿no? Y ahí pues hay poemas de la pandemia, hay poemas de Black Lives Matter, hay poemas de todos los levantamientos que hubo en ese momento. Y pues también hay poemas de la ciudad, ¿no? De cómo la ciudad te influye y se mete en los intersticios de tu escritura, ¿no? Ahora que dices la palabra influye, ¿cómo te ha influido? Te iba a preguntar cómo te había influido la energía de la ciudad a la hora de crear, no sé, tu espíritu artístico, un poema, ¿no? un libro, cualquier cosa. O a lo mejor no Pero- te ha cambiado en nada. No, pero claro, ahora ya incluso la pregunta podría ser, desde que llegaste a día de hoy, ¿cómo te está influyendo la ciudad? Claro, mira, fíjate, este libro, o sea, todos los poemas de este libro están escritos en Nueva York, ¿no? Y es curioso porque están escritos en Nueva York, en realidad para España, ¿no? Porque es un libro que se edita con Espasa y que se edita en España, no se edita en Nueva York, ¿no? Y además es un libro en castellano, ¿no? Bueno, tiene algunas cosas de inglés y de gallego, pero es casi todo en español, ¿no? Entonces, sí, claro, la ciudad está totalmente presente en el libro y de hecho el título, Valles Profecía, pues hace referencia a varias cosas, pero una de ellas es la ciudad, ¿no? Esos valles que hay entre los rascacielos, ¿no? Y que nos descifran el futuro, que son parte de nuestro futuro, porque vivimos en esta ciudad y en principio pensamos seguir viviendo en ella, ¿no? Además de eso, pues los poemas, algunos de ellos ya están directamente influidos por todas las vivencias y por todo lo que ha pasado en la ciudad, ¿no? Pues mi trabajo con el Bowery Poetry Club, todo, como decía antes, pues las manifestaciones, los levantamientos, ¿no? Los sucesos que suceden en Nueva York y que influyen directamente no solo a Nueva York y a los que Al vivimos mundo. en él, sino a todo el mundo, ¿no? Es curioso, yo no sé si a vosotros os pasa
que a veces en España tus amigos se enteran antes de cosas que pasan en Nueva York que tú, ¿no? 100%. Sí. Bueno, en Nueva York o en Estados Unidos. Hay veces que te llaman en... Sí, pero te llaman, oye, ¿estás bien? ¿Se ha estrellado un helicóptero en Manhattan? Y tú dices, bueno, yo estaba en Brooklyn, ahí no me... O ha habido un problema en Washington y dices, a ver, Washington son 4 horas en coche. O sea. Entonces, esta cosa que fíjate, los americanos no son muy conscientes de ella, de que todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en Nueva York, ¿no? Es verdad. Y eso es clave, ¿no? Para mí, desde luego, en mi escritura y también a la hora de elegir vivir aquí, ¿no? Porque, pues, si tú quieres tener un altavoz para hablarle al mundo, que es lo que yo quiero hacer como poeta, pues el altavoz más grande está en Nueva York, ¿no? Porque desde aquí, pues, tiene repercusión en todo el mundo. En mi caso, con este libro, con esta escritura, pues, para el mundo hispanohablante, ¿no? Al menos de momento, a ver si alguien se anima a traducirlo y a publicarlo en Estados Unidos, ese sería el siguiente paso. Pero desde luego lo que sucede en Nueva York afecta a todo el mundo, ¿no? Es algo global. Hablando de Nueva York e inspiración que te preguntaba José, cómo te influye en Nueva York, ¿hay algún sitio, por cambiar un poco la dinámica, ¿hay algún sitio en Nueva York que te genere una inspiración especial? Bueno, yo creo que si tuviera que elegir uno sería quizá el East River, ¿no? El East River y la orilla brooklyniana, ¿no? O sea, esta parte de Williamsburg, de Domino Park y Marshall Jefferson Park, ¿no? Que se ve todo el skyline de Manhattan con el puente de Williamsburg, pues es una zona que sí la siento un poco como casa, ¿no? Fíjate que en la pandemia, nosotros vivimos muy cerquita de ahí y en la pandemia íbamos mucho a pasear al río, ¿no? Porque además pues somos de Vigo y entonces necesitas ese mar, ¿no? Necesitas ver masas de agua grandes, ¿no? Para sentirte bien. Entonces sí que quizá podría decir esa zona, ¿no? Hombre, como zona chula de la gente que viene a Nueva York, pues la zona de Dumbo y el puente de Brooklyn, obviamente. Yo no diría que Dumbo sería una de las zonas que a mí me inspiran o que más me gusten. Tú bien lo has dicho, la gente que viene de fuera son como puntos a los que debes de ir. Es más turístico, sí. Pero bueno, si eligiese una, creo que sería así el East River en Williamsburg, ¿no? Sí, Domino Park, esa zona es... La verdad es que otro día pasé por allí y todavía, en esta época sobre todo, que no es ni invierno ni verano, ahora que lo dices, es una zona donde puedes ir y había gente en las hamacas estas que aquí hacen muy guay poner en las orillas del río para que la gente vaya, descanse. Tiene un respire. rollo, sí, tiene un rollo diferente, la verdad. No está como muy apelotonado de gente, ¿no? Es Nueva York, pero no es Nueva York, diría yo. Pero es que Está Nueva York es todo, ¿eh? Sí, Nueva York todo, también es ver... Sí. O sea, sí, es irte solo a sentarte, ver atardecer. Porque mira, te iba a preguntar si tuvieras que elegir escribir mirando hacia Brooklyn o mirando hacia Nueva York, pero creo que no te quería preguntar eso. Y creo que la pregunta es, creo que me interesa más saber, por lo que nos dedicamos nosotros también, es ¿cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir? De escribir. Sin irte tampoco a... Sí, ¿sabes? Muy técnico. Bueno, no... ¿De dónde salen las ideas? Sí. ¿O de dónde viene? Bueno, yo creo que podría clasificarlo en dos tipos de proceso creativo, ¿no? Un tipo es si alguien me pide escribir sobre algo, es decir, si yo tengo un tema sobre algo, ¿no? Si tú quieres que yo escriba sobre, no sé, los leones o que escriba sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Pues ahí entonces yo tengo un periodo de búsqueda, de research, ¿no? Donde yo busco alimento para mi escritura y también busco el punto de vista que a mí me interesa o la posición desde a mí donde me interesa narrar eso que tú me has propuesto, ¿no? Ese sería un tipo de escritura que lo hago a veces porque me piden pues, poemas o escritos para determinadas cosas, ¿no? Luego está la escritura interna, el duende, el pájaro que te habla en el hombro, la musa, que es que tú te sientas y escribes. Y muchas veces, pues, terminas de escribir y no sabes muy bien qué has escrito, ¿no? Hay como esa magia, ese encantamiento de la escritura que viene sola, ¿no? Entonces ahí tú eres, pues un instrumento, ¿no? De una fuerza cósmica que te susurra la poesía y tú la escribes, ¿no? Obviamente, pues pasando por tu filtro, por tu tamiz, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo creo que la mayoría de los poemas de este libro están escritos desde la segunda parte, ¿no? Desde la parte de estímulos, de cosas que pasan a tu alrededor y que tú sientes la necesidad de escribir sobre ellos, o simplemente pues por la noche te pones a escribir, pues yo casi siempre escribo por las noches, con la ausencia de luz, y entonces ahí salen estas cosas que te... Esos son yo creo que son los detalles interesantes. Por la noche, Sí. con ausencia de luz. Es que O sea, eso, justo has dicho eso y digo, ¿por qué son- casi toda la gente que conocemos del medio creativo, artístico, trabajan mejor De de noche. noche? Bueno, yo creo que hay muchas razones, ¿no? Primero, pues el silencio, primero esto que tiene la noche, ¿no? Esta cosa de la oscuridad, de la melancolía, también la ausencia de... Hay menos ruido, ¿no? Que nadie te moleste, nadie te mande un mensaje, nadie te llame. Hay menos estímulos, ¿no? De hecho, yo suelo escribir pues cuando Vanessa y León se van a la cama y ahí entonces yo ya me quedo solo en el salón y entonces ahí ya pues puedo hacer esa búsqueda interna, ¿no? O escuchar, esa escucha profunda, ¿no? Y para eso, pues sí, necesitas esa tranquilidad, ¿no? Pues bueno, las cosas interesantes ocurren por la noche, ¿no? No lo sé, tampoco diría eso, pero quizá cuando eres más joven sí, ¿no? Hay ese romanticismo de la nocturnidad, ¿no? De lo prohibido, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Bueno, todo este tipo de cosas. Pero bueno, también me puedo levantar por la mañana y ponerme a escribir, ¿no? ¿Y qué haces? Cuando se te pasa algo por la cabeza, ¿qué haces? ¿Lo anotas? ¿Tienes un libro en el móvil? ¿Dónde Sí, va en el eso? móvil, anoto cosas en el móvil, sí. O sea, Normalmente en el mail porque se queda guardado en borradores. Entonces tengo como 10, 12 borradores ahí en el mail. Te parecerán preguntas idiotas, pero No, escucha, ¿eh? me O sea, parece, es muy interesante, ¿no? o sea, Yo creo que no ¿con quién hemos hablado? ¿Algún escritor? No. no, no hemos traído- Artistas, sí. Sí, artistas O sí. sea, artistas, dibujantes, muralistas. Algún productor de teatro. Pintores. Sí, pero bueno, un pintor, bueno, sí, tienes una libreta, haces algún dibujo, algún boceto. Me parece tan complicado escribir y me estaba dando mucha envidia lo que decías de me siento por la noche, es como que tengo ese momento de buscar dentro, de relajarme, de pensar profundo. Claro. Y es algo que se entrena, entiendo también, porque al final Sí, no es, yo me totalmente. siento esta noche y no digo No, claro. a la pensar. Totalmente, como todo, ¿no? Se entrena y cuantas más horas lo haces, pues mejor te sale, obviamente, y además tienes que nutrirte, ¿no? De sucesos, de cosas que pasan, y por eso la ciudad de Nueva York es esa fuente brutal de inspiración que ha inspirado a tantos poetas y sobre todo nuestra lengua, ¿no? Te viniste a Nueva York. Volvemos. Te viniste a Nueva York, pero te viniste para desarrollar el mundo de la poesía o Para desarrollarte tú. o para otra cosa. Me vine a Nueva York para ser poeta. Y de hecho, bueno, en mi YouTube, en Marcos de la Fuente, si vais a YouTube y ponéis Marcos de la Fuente, hay un tema de un trabajo que acabo de sacar con la pianista Aida Sacco, que es un trabajo en gallego. Lo he visto. Que es Foix a Nueva York, ¿no? Que es Foix a Nueva York a ser poeta, ¿no? Y básicamente es eso. Bueno, yo me vine a Nueva York a ser poeta y Vanessa a ser artista y muralista, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿no lo podías ser en España? Sí, claro que lo podíamos ser en España, pero es distinto, es otra cosa y a veces pues no tienes la oportunidad de serlo allí, ¿no? Esta cosa de nadie es profeta en su tierra, aunque mucha gente sí lo ha sido, pero a veces hay que irse lejos, ¿no? Y a veces pues hay que irse al centro del mundo para serlo, ¿no? Y el momento de decir, y nos vamos a Nueva York, ¿eso cómo surge? ¿Cómo es la situación de, bueno, me voy a ir a Nueva York y voy a ser Esas poeta? calentadas. O sea, Calentada, ¿no? Total, ¿no? Vámonos, ¿a dónde? ¿A Nueva York? Venga, va. Y 100%. Y vamos. Nos vamos. Y nos vamos. Bueno, a ver, no, fue más complejo. Fue más A ver, complejo está que claro, eso, está ¿eh? claro, está claro. Hay una historia detrás que es que nosotros estábamos un poco ya viendo que en Vigo pues ya se nos estaba quedando pequeño a nivel proyectos artísticos, que queríamos hacer cosas que no podíamos desarrollar allí, que allá habíamos hecho de todo en Vigo, pues es que de todo, ¿sabes? O sea, festivales, fiestas en barcos, en islas, happenings artísticos, yo qué sé, de todo. Entonces hacía falta, pues como digo, nutrirse, ¿no? Nos habíamos vaciado en la ciudad, también peleando por tener una ciudad más cosmopolita desde nuestra visión artística.
y había que salir, ¿no? Y bueno, pues vimos varios sitios, Berlín, París, Roma, no nos estaba convenciendo del todo ninguno. Y un amigo nuestro que vivía aquí, Jaime Arias, corresponsal de la TVG en ese momento en Nueva York, pues nos dijo, tenéis que ir a Nueva York. Y nosotros dijimos, Pues sí. pues es verdad, tienes razón. y ¿Cómo es- eso no se nos había ocurrido ir a Nueva York? Y fíjate que nosotros primero venimos una semana, en enero dijimos, hostia, si en enero nos mola Nueva Uf, York, ya te nos va gusta. a molar en cualquier momento, ¿no? Entonces vinimos una semana, nos encantó, y luego ya antes de vivir aquí ya empezamos a organizar eventos. De hecho, el primer Kerouac que se hace en Nueva York, nosotros no vivíamos en Nueva York, vinimos con una visa de turista en ese momento, ¿no? Y yo también hice algunas lecturas, Vanessa hizo el mural de Rosalía de Castro en Casa Galicia. Ujú. Entonces, bueno, pues estábamos viendo que había cosas que hacer aquí, que nos estaban acogiendo bien, y pues entonces a ella pues fue cuando decidimos pedir la visa y ya mudarnos a Nueva York. Y en tu poesía, estando ahora en Nueva York, ¿crees que le das más toques gallegos o al contrario. o al contrario? Es una muy buena pregunta esa. Fíjate, yo en Nueva York siento más la necesidad de escribir en gallego que cuando estaba en Vigo. Claro, porque cuando estabas en Vigo entiendo que no escribirías nada pensando en esto, ¿no? Que tenemos aquí. No tienes ¿no? esa nostalgia tampoco. No, y bueno, al estar fuera y más en una ciudad como Nueva York, tan diversa, pues surge con más fuerza tu identidad, ¿no? Y surgen con más fuerza las raíces, Sí. en este caso gallegas, para afianzarte aquí, ¿no? Para encontrar lo que te hace especial, ¿no? Entonces sí que yo he escrito mucho más en gallego estando aquí, de hecho ahora estoy escribiendo un libro en gallego y además estoy con el proyecto de piano y voz con Aida Saco, que también es totalmente en gallego, y pues eso lo hace muy especial, ¿no? Uno, por estar escribiendo en gallego desde la diáspora, por ser una voz desde la diáspora hacia Galicia, y luego dos, por representar la poesía y la música gallega en Nueva York, ¿no? Es decir, a la gente aquí le gusta escuchar poesía en gallego. ¿Cuál es a nivel escritura, cuál es tu cliente, digamos, o el lector? ¿Es gente, target. son expatriados en Estados Unidos o tenemos público americano que se interesa por la lectura Sí. en español? Sí, hombre, obviamente, claro, la gente que habla español, ¿no? Pero fíjate, uno de mis miedos cuando nos veníamos a Nueva York o cuando pensábamos en venir a Nueva York era, ok, yo puedo seguir escribiendo en español en Nueva York, luego llego aquí las primeras veces y digo, sí, hay un mercado para la escritura en español en Nueva York, ¿no? Hay una escena grande, hay un público grande, ¿no? Pues que esta ciudad es bilingüe, ¿no? Y por todos los cientos de miles de personas que hablan español aquí. Entonces, sí, en principio mi poesía va hacia esa gente, la gente que habla español. Pero sí también hay un grueso de americanos que hablan español, que lo entienden, o que están interesados en la cultura en lengua española, ¿no? Y que vienen al Bowery o vienen a otros recitales que damos, porque también a veces pues hacemos los recitales con proyecciones de los poemas en inglés. Porque, ¿qué es lo del Bowery? O sea, yo sé lo que es, pero... Lo del Bowery. Porque habrá mucha gente en Nueva York que diga qué es lo del Bowery y... ¿Qué es eso? ¿Qué sucede ahí? Posiblemente ¿Qué es eso? no lo sepan Y es una experiencia... Sí, puedan ir. Bueno, aquí vais a tener un link para, para verlo. Vamos a llenarlo todo de links. O sea, estad tranquilos. que vamos a- Links todo el rato. Bueno, Bowery Poetry Club, que es el templo de la poesía en Nueva York, Que- fundado en el año 2000 Exacto. por Bob Holman, leyenda de la poesía todavía viva, que podréis ver por allí. Y bueno, pues yo soy uno de los hosts o directores del Bowery Poetry Club, que ahora habla nuestra lengua. O sea, la poesía en lengua española, pues ha llegado al Bowery Poetry Club, ¿no? Y yo, pues personalmente estoy muy orgulloso de haber conseguido eso, ¿no? De haber llevado la poesía en nuestra lengua a lugares antes reservados solo para la poesía en lengua americana, en lengua inglesa, ¿no? Entonces, pues ahí cada 2 semanas yo organizo un evento que se llama Se Buscan Poetas, pues donde viene gente, poetas, amantes de la poesía, amantes de la cultura. Entonces es un open mic multilingüe, aunque casi siempre inglés y español, y tenemos siempre un poeta invitado, ¿no? Entonces, pues abrimos con el poeta invitado y luego pues es el open mic,
pues se genera, la verdad, una comunidad muy bonita, es un evento muy participativo, muy chulo. Luego pues siempre se queda todo el mundo hablando, nos vamos a tomar algo. Entonces, bueno, pues os invito a todos los que nos estáis viendo a que acudáis siempre el último miércoles de mes, siempre, y 2 semanas antes. O sea, son 2 veces al mes. Y nada, 6:30, 7 de la tarde, Bowery Poetry Club en Manhattan, pues un safe space, ¿no? Como decimos nosotros, para los amantes de la cultura y de la poesía. Vale. Hemos comentado... Qué bien le he hecho. Lo has hecho, ¿no? lo haces perfecto. Sí, o sea, perfecto. lo haces perfecto. O sea, deberíamos de irnos nosotros y quedarte tú. Estábamos hablando de links, ¿vale? Links, porque ahora todo es... O sea, bueno, ahora como si tuviéramos, ¿sabes? Sí. Somos todos o sea, boomers ahora, claro. ¿no? Desde hace años, bueno, pues ya sabemos que lo digital es bueno, no lo principal, pero uno de los Que la mayores... vida ha mutado a Sí, lo digital. uno de los mayores medios de comunicación que hay, ¿no? Entonces, yo no sé, bajo tu target de cliente, digámoslo así, cómo te consumen. Y si te consumen muy digital o no, o cómo crees que afecta, Si te afecta de alguna si se manera. puede mezclar. Bueno, ¿cómo me consumen? Se consume mucha poesía. Me gusta esto, ¿no? ¿Cómo me consumen? Bueno, yo soy un poeta oral, ¿no? O sea, vengo de la oralidad y vengo del suceso en vivo. Vengo de la poesía de acción, ¿no? O sea, para mí lo más importante de todo esto es la experiencia física de escuchar poesía, que me parece una experiencia muy poderosa, incluso muy terapéutica y muy enriquecedora, ¿no? Tú escuchas poesía, es algo físico, esa voz llega hasta ti, ¿no? Tienes a esa persona recitando. Entonces esto es muy poderoso y bueno, y además aquí en Nueva York, en Estados Unidos, hay una tradición muy fuerte de escuchar y de leer poesía, ¿no? Pues de hecho aquí la gente va mucho a recitales, ¿no? Mucho más que en España, que también ahora pues empieza a hacer. Entonces yo diría que sobre todo la gente me consume cuando viene a verme recitar poesía. La segunda forma sería el libro, claro. Al final, por muy digitales que seamos, el libro es el libro, ¿no? Y el libro es algo físico, es algo que permanece, ¿no? Quiero decir, si hubiera ahora mismo un apagón digital o si se acabara la electricidad en el mundo, pues se apagarían las pantallas, se apagarían los móviles, pero los libros continúan, ¿no? Los libros, esperemos, o al menos de momento, hasta que alguien los queme, permanecen, ¿no? Y aún entonces, cuando los quemen, también permanecerán. Entonces sí, el libro, ¿no? Y claro, por supuesto, pues lo digital, ¿no? Las pantallas, el móvil. En ese aspecto, pues bueno, yo ahora mismo sí que estoy pues en YouTube, en Bandcamp, en Instagram, en Facebook, ¿no? Pues en Bandcamp podéis escuchar mis poemas, en YouTube también podéis ver mis poemas o mis piezas, ¿no? Visuales con poesía. Entonces, bueno, Marcos de la Fuente en Google y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, desde luego se puede aprovechar, claro, lo digital para expandir la poesía. Se puede y se debe, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué habría hecho Kerouac o Ginsberg o Burroughs o Carlos Williams o Lorca, ¿no? Si viviera hoy, ¿no? Lorca tendría Instagram hoy en día, tendría un canal de YouTube, tendría un Patreon. Un TikTok. Lorca estaría en TikTok. Claro, al final nos debemos a nuestra época, ¿no? Tú no te puedes cerrar y decir, no, yo es que solo publico libros, ¿no? Yo no voy a estar en las redes, ¿no? Fíjate, pues haces un videopoema de 1 minuto con unos versos de un poema y unas imágenes chulas de Nueva York y eso se puede viralizar y llegar a 100.000, 200.000, 1.000.000 de personas, ¿no? Obviamente no hay 1.000.000 de personas que van a comprar mi libro, a lo mejor hay 500 personas que lo compran o con suerte 1.000 o 2.000, veremos qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento que es todo tan inmediato, ¿no? Es todo tan efímero, ¿no? Es muy difícil causar impacto, ¿no? Es muy difícil llegar. ¿Cuánta gente va a ver este vídeo de Universo en Nueva York, ¿no? Estamos todos levantando la mano intentando que nos hagan caso, ¿no? Con el mensaje que queremos. Mucho estímulo, ¿no? Hay tanto estímulo que es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Hay mucho estímulo. Al final yo creo que la clave es, pues, lo de siempre, ¿no? Hay que trabajar localmente con lo que tienes a tu alrededor, a ir haciendo pequeños impactos, ir haciendo las cosas en las que crees y bueno, eso es lo que permanece, ¿no? Al final, los actos, el ejemplo, ¿no? Si tuvieras que recomendarnos
un poema a alguien, como por ejemplo nosotros que no somos grandes lectores de poesía, de tu libro Valles Profecía. Habla por ti. Bueno, yo, perdóname, si acabo de imaginas? descubrir que mi marido Todas es... las noches ahora leyendo poesía sin que lo sepas, ¿eh? Pero se esconde para leer la poesía. Se esconde esto. Si nos tuvieras que recomendar un poema de Valles Profecía, ¿cuál sería? Wow, no sé. Hay muchos, ¿no? Pues el de la contraportada mismo, ¿no? El de la contraportada es estupendo. Bueno, yo creo que en el libro hay algunos poemas un poco más complejos. Yo a veces soy muy abstracto cuando escribo, ¿no? Escribo una especie de código Morse, ¿no? Intento ser más evocador en mi poesía, ¿no? No es una poesía tan directa, ¿no? Es una poesía más que evoca, está muy encriptada, ¿no? Hay muchas lecturas. Sí, te iba a decir, quizá lo interesante es eso también, que cada uno depende del momento, el punto de su vida en el que esté, lo puede interpretar de una manera, de otra. Sí, para mí sí, totalmente, ¿no? Me gusta que cada poema sea un artefacto que pueda tener muchas lecturas, que depende de quién lo lea, del momento en el que lo leas, ¿no? Que te quedes con una frase o con un par de frases y eso es un poco... Yo siempre lo digo en las lecturas, ¿no? Fíjate, una lectura de 15, 20 minutos es muy difícil, ¿no? Quedarse con todo. Al final la gente se queda con una frase y lo ves luego, ¿no? Porque la gente pues te repite esa frase o te La dice... esencia. O incluso, sí, hace 2 años te vi y dijiste esto y se me quedó Te caló. grabado en la cabeza, ¿no? Y tú te quedas muy sorprendido porque no crees que esa frase se vaya a quedar grabada en la cabeza de las personas. Y al final eso es la clave, ¿no? Pues esta cosa romántica de la poesía puede cambiar el mundo. Obviamente no, ¿no? Pero ¿O si sí? puede cambiar la forma de pensar de la gente o si puede hacer un clic en una persona para motivarla a hacer algo, a luchar contra algo, ¿no? A A estar... replantearse. Sí, a replantearte lo que está pasando, ¿no? Que al final estamos todos un poco dormidos, ¿no? Y hablamos de esta sobreestimulación de las redes y esto lo único que ha hecho es que estemos ya todos ya totalmente dormidos, ¿no? Y cubiertos por este fango de Aldous Huxley, ¿no? Del mundo feliz. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros los poetas, ¿no? Intentando, pues, llevarle la poesía a la gente, pero de una forma como muy orgánica, ¿no? Casi como un alimento, ¿no? Casi como un bálsamo, como una Es que- medicina, ¿no? Que cambie lo que está pasando dentro de ellos, ¿no? O de ellas. Y esto para mí es ahora muy importante, pues la labor de los poetas en todo esto que está pasando en la sociedad de hoy en día, ¿no? Quizá pensando en lo que estabas diciendo, escuchándote, sé que no está en nada de lo que hemos hablado, pero con la cantidad de estímulo que tenemos hoy en día de noticias, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de que nos llega información por todos lados y es información como muy directa, todo lo contrario de lo que veníamos hablando de la poesía, que es más abstracta, que puedes interpretarla de distintas formas, quizá esta sobreestimulación de información es la que nos atonta a veces un poco porque no te da tiempo a pensar, o sea, solo tienes tiempo de consumir, no de leer quizá un poema y leerlo, o sea, con los 5 sentidos. Y pensar en lo que estás leyendo. Entonces estábamos hablando ahora, te estaba escuchando y me estaba viniendo a la cabeza como la imagen de un montón de posts de Instagram, TikToks y cosas de estas que al final es como, lee, sí, check, como mucho y que es como muy adoctrinado todo de esto es, o esta frase, este mensaje, esto es así, esto es así, pero que no te da la opción de interpretarlo. Pero ya no es ni en la poesía, es en el día a día de todo. Vas a comprar a Amazon y la oferta es ya y quedan 5 unidades y lo tienes que comprar ya, si no se agotan. Es todo Creo así. que necesitamos, como sociedad también, pausar un poco, ir un poco más lento y Sí. tener tiempo de leer las cosas 3 veces o de pensar las cosas 3 veces Ya, pero y mí verlas desde distintos ángulos. Creo que no te has venido al sitio adecuado. Sí, a ver, desde luego en la era de TikTok leer poesía es un acto de rebeldía, ¿no? Sí, sin duda, ¿no?
esa quietud que necesitas. Incluso, bueno, yo hablaba de escucharla, pero sí, leerla, pues necesitas tu tiempo, ¿no? Y necesitas esa escucha profunda que hablaba yo antes, ¿no? Y estamos perdiendo esa escucha profunda, ¿no? Estamos todos en la superficie y esto es un problema porque hay un desarraigo emocional, ¿no? Sí. Hay un desarraigo vital que nos hace más maleables, ¿no? Y que no nos conocemos tampoco. O sea, la introspección de la que hablabas antes también es cierta. Es que tenemos tanto que consumir, tanto que hacer, tan rápido que hacerlo todo, como que estabas hablando antes de sentarte en el sofá por la noche y todo esto, y es como me estaba dando la envidia de leer o de pensar en algo que escribir o pensar en algo y incluso aburrirte, o sea, estar sin hacer nada, que hacer nada no es sentarte y ver la televisión Sí. o ver... O sea, el estar contigo mismo, me da la sensación a veces que no nos conocemos siquiera. Sí, bueno, aburrirte es el nuevo must, ¿no? El nuevo must. O sea, yo creo que dentro de poco habrá pues viajes que lo que harás Workshops. será aburrirte, ¿sabes? O sea, ir allí y no hacer nada, aburrirte. Espectacular. Experiencia, seguro que la sí, sacan, ¿eh? Oye, ver monumentos y tirarte tirolina. No. Venís aquí, estás una semana aburriéndote. Escúchame, ¿no? hemos visto experiencias de ir a peinar vacas. A peinar Exacto. vacas. Real. Sí, Real. no, aquí ya Bueno, sabes. pues En Nueva York. Está muy bien, ¿no? Peinar O vacas. sea, Igual hay que- cabida para todo, Igual que parece vas ser. a coger tus manzanas y Y pagas por coger tus manzanas. y a cortar tu árbol sí. de Navidad, pues Sí. Yo plantearía una experiencia de limpiar casas y los llamaría para que vinieran a la mía. gratis. ¿Verdad? No, pagando. Pagando. Pagando ellos. Pagando ellos. Sí, Claro. por eso, tío. Que esto es muy de Mark Twain, ¿no? De Tonside y Huckleberry Finn, ¿no? De paga para pintar mi verja. Sí, bueno, totalmente, ¿no? Estamos ya sin freno abocados a la extinción emocional, ¿no? Pues A escuchándote ser- me está dando ganas de... de leer poesía. Pues poesía, si te soy sincera, no he leído... De tener No. tiempo. O de tener tiempo. De aburrirme. leer, No, de pues, aburrirme no, pero de la experiencia de leer poesía, quizá. Sí. O sea, quizás sí, me está dando, o sea, escuchándolo me están dando ganas de explorarlo. Sí, Vale. sí. Bueno, yo, claro, ¿qué te voy a decir? Yo lo recomiendo ferozmente, ¿no? O sea, la poesía, pues la ensoñación, el romanticismo, la búsqueda de la utopía, ¿no? El ser niños de nuevo, el gritar por las calles, correr desnudo por las calles. Bueno, salirse un poco de lo establecido, ¿no? Salirse un poco de los raíles, romper las normas, ¿no? Break the rules. Totalmente, es así. O sea, te hace sentir vivo y te hace sentir que eres capaz de hacer cosas que te están diciendo que no eres capaz de hacer, ¿no? Entonces, bueno, está esto de lo hicimos. Oye, ¿por qué lo hiciste? Pues lo hice porque me dijeron que no podía hacerlo y ya está. Y ya está Solamente hecho. lo hice. Oye, ¿por qué sacaste el libro? Porque me dijeron que no podía y por eso lo saqué, ¿sabes? Y vuelve a decirme que no puedo hacer algo y es que voy a intentar hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso contribuye pues a la rebeldía, ¿no? A dejar de estar domesticados y a dejar de hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿Que es más cómodo hacer lo que te dicen que tienes que hacer? Joder, claro, es mucho más cómodo y más tranquilo. Pero ahora mismo, pues creo que la gente que dice lo que tenemos que hacer no lo está diciendo para nuestro bien y para nuestro confort y disfrute, ¿no? Entonces, pues la rebeldía. Y uno de los caminos, o al menos el que he elegido yo, es la poesía. Vale. Y ahora viene Neruda, Lorca, Dickinson. Viene cualquiera de los poetas antiguos y te dice, oye, Marcos, me estoy abriendo mi perfil de Instagram. Sí. ¿Qué hago para ser viral? ¿No? O Sí. ¿qué hago para Triunfar. triunfar en TikTok? Eso es lo que te preguntarían ellos. Entiendo Sí. por la época en la que estamos. ¿Tú qué les preguntarías a ellos? ¿Qué les recomendaría? No, ¿qué les preguntarías? ¿Qué quisieras saber tú De, Sí. de su época, de su época, mundo, de su vida? No, digo, porque para que se hicieran virales yo le diría, joder, habla con los de ¿Cómo? Universo Nueva York y que te haga un vídeo guapo. Un reel ahí guapo de 1 minuto Te con ima- uno de tus poemas, Lorca. ¿Te imaginas aquí Lorca aquí sentado? Bueno, pues... ¿Qué hacéis hoy? Vamos a la ópera. Hombre, los reels, ¿no? En los reels está la clave. hay que bailar los TikToks Sí, mientras bueno, recitas. A ver, es que es demasiado complicado. O sea, es demasiado complicado porque, uno, tienes que dedicarte como aquel que 100% dice a ello. 100% o al 90% A generar contenido. A esto, a generar contenido.
2, según en la plataforma en la que estés, funciona un tipo de contenido o funciona otro. En TikTok va a funcionar lo cutre, lo que te grabas con el móvil y por la calle, mientras el vídeo que haces a lo que ves por la calle, eso es lo que funciona. En Instagram, bueno, funciona más lo más Un poquito más trabajado. estético, Sí. ¿no? La estética. Y en YouTube, bueno, pues es el que se sienta y tiene más tiempo o te quiere escuchar de fondo o últimamente lo que se está consumiendo muchísimo es vídeos de YouTube en la tele. La gente se sienta a cenar, a comer o en el sofá y en vez de ponerse Netflix, pues se pone YouTube y se tiran 15, 20 minutos, acaba el vídeo, pasan a otro, pasan a otro, pasan a otro. Entonces, bueno, es complicado. Y pero el podcast también durante las tareas cortas del día a día, conduciendo al trabajo sí. o fregando los platos que nos dijeron, es en plan, quiero escucharme algo cortito y no me apetece ponerme la tele. Que luego tienes lo contrario, es yo quiero un podcast de 1 hora Sí, y tenemos media. los dos extremos. Y luego tienes, no, yo estoy fregando los platos y necesito 15 minutos estar fregando los platos, distraerme y a otra cosa. Entonces, bueno. Y al final yo veo que ahora hay un tema, o sea, el tema es el posicionamiento, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que el posicionamiento importa más que el producto. Sí, o la marca personal. Tú puedes sí. tener un producto estupendo, pero si nadie lo consume, da igual. Y puedes tener un producto de mierda, y además lo estamos viendo, pero si logras posicionarlo al frente de todo, pues todo el mundo lo va a consumir, porque volvemos a la rueda, ¿no? No tienes tiempo de buscar, ¿qué busco, qué hago? Lo primero que veo, ¿no? Y eso al final es lo que consumes y eso al final es lo que... Es el efecto lo que rebaño influye. también. Aquí en Nueva York se ve muchísimo, sobre todo a nivel de comida y demás. Hay cada cosa Que se vuelve que viral. se un vuelve helado. viral de instagrameable. La palabra es instagrameable sí. y colas de cuadras y cuadras de Sí, lo gente he yendo a visto. comprar una cosa que encima no está ni buena. Bueno, que las he hecho. Los locales directamente ya están pensados para... Tienen el corner de Instagram para que hagas la foto, la Sí, subas y es demás. verdad. Pero al final la marca personal yo creo que es súper importante porque te pongo un ejemplo. Youtubers grandes, gigantes que existen, escriben libros, no los escriben. Sí, sí. Pues se los escriben. Sí. Bueno, Vale. ¿Cuántas ventas tienen? Millones de libros. Entonces, al final está muy importante la marca personal para luego vender ese producto que tú dices que es una mierda o que no es que no que sea una Producto mierda, relleno. sino sí, que es un Ok. producto relleno que tú a lo mejor es tu main de trabajo. Pero bueno, esa marca ha surgido por la viralidad, ¿no? Sí, y sí. la viralidad pues ha surgido, bueno, pues por varias razones, ¿no? El salseo, y luego, bueno, pues ahora sobre todo pues es el haterismo, ¿no? Yo creo que al final es que triunfa el salseo y pues el hablar mal es más interesante que la información veraz, ¿no? ¿Cuál sería el título que le pondrías a este podcast? Este podcast, compra mi libro. ¿Tú crees que bueno, es que lo estoy pensando y podría ser un título no sé si clicaría, la verdad. En compra mi libro. Sí. Tú dices un título para que la gente clique, ¿no? Sí. Un título de lo que acabo de Catchy. decir. La vida me da súper mal Sí, y... la poesía puede salvarte. Buah, es demasiado positivo eso. Demasiado positivo. Sí. Eh, Hay que tirar más al hígado. Un cuchillo aquí en el... Los poetas son unos losers. Ese Te está molando más. ¿no? yo creo, por ahí yo creo Por que ahí va va, bien. ¿no? Por ahí Sí, va pero bien. eso es muy... Los poetas apestan. Es un clickbait Eh, porque no estamos hablando nada no hemos echado nada de hate a la Sí, poesía bueno, en pero este. no es clickbait porque ahora Sí. mismo estamos hablando de esto. O sea, Sí, que- sí. Para ver si funciona, ¿no? Claro, para ver si funciona, ¿no? Entonces, Sí. sí, pero bueno, Por ahí va, donde por quiero ahí va. donde quiero llegar es que este vídeo, cualquier vídeo, cualquier podcast, tendría que tener un título que describa, bueno, lo que vas a ver al final, y al final tenemos que tirar de mierda completamente para que digas, oh, Y ¿qué si es esto? en vez de voy la- a hacer clic y me lo voy a mamar entero Sí. 1 hora y media para ver en qué momento le va mal a esta persona o le ha pasado Sí, sí. esto o ha tenido... Y dirías, ¿lo afirmarías o lo preguntarías? ¿La poesía qué? apesta? ¿O la poesía Elon apesta? Elon Musk ha escrito un poema. El problema de utilizar, fíjate, pero Nombres. el problema no nombres, sino que es tan viral, por ejemplo, meterle un nombre conocido o una marca, un nombre de una marca conocida, que
hay tantas búsquedas que hasta que tú llegas Se perdería. ya se pierde. Pero bueno, pierde. que es algo que... Nos hemos distraído un poco y nos hemos desviado del hemos tema. ¿Qué le distraído, preguntarías a pero Lorca sí, en su época? O sea, si ahora lo tuvieras aquí delante, ¿le preguntarías algo? Esa era la pregunta, ¿no? No sé cómo hemos llegado hasta Elon No, Musk, no. pero... Si le preguntaría algo, pues... no sé, no sé qué le O a tu preguntaría. poeta Lorca. favorito. Le preguntaría, no sé, por qué se enamoró de Dalí, no sé. Sí, ¿dónde está el duende? Le preguntaría, ¿no? ¿Por qué se enamoró de Dalí? ¿Es una pregunta de salseo? O Salseo. Es salseo, Claro, ¿verdad? salseo. ¿Quién le gustaba más? Si Dalí o Buñuel, ¿no? Bueno, salseo en la residencia de estudiantes, ¿no? Que es curioso porque es una historia que la mayoría de la gente no conoce, sobre todo fuera de España, ¿no? Que había ahí ese triángulo amoroso entre los tres, ¿no? Y Dalí, Lorca y Buñuel, ¿no? Y que de hecho el perro andaluz es por Lorca, ¿no? Todo el tema de las hormigas y tal, que a Lorca le encanta, ¿no? Siempre usar las hormigas en su poesía. Bueno, no sé, yo creo, más que preguntarle algo, me iría de cañas con él, ¿no? O sea, me iría de bares, me iría por ahí a tocar música, a recitar poemas en sitios de Nueva York, ¿no? Yo creo que eso sería lo que haría. Habría que explicarle lo que es networking a Lorca. Networking. ¿no? Habría que Bueno, decirle. Lorca era bueno haciendo networking, ¿eh? Sí. Era bastante bueno, ¿no? Y el tío era alma de los saraos del Nueva York español de los años 30, ¿no? Que además él pues tocaba música, ¿no? Y le encantaba recitar, un poco como Oroza o como Ginsberg, ¿no? Eran poetas también muy orales, ¿no? Que eran muy queridos en la sociedad de su tiempo. ¿Cuáles son los poetas que más te han inspirado? Pues bueno, claro, Lorca, pero fíjate que yo a Lorca no lo leí antes de venir a Nueva York, ¿no? Luego, claro, vienes a Nueva York y te debes a los espacios donde estás, ¿no? Y de hecho, bueno, yo hice un proyecto de Lorca 2018 donde recito sus poemas musicados, ¿no? Y luego él sí que me influyó mucho, ¿no? Aunque, bueno, su poesía de Nueva York es muy pesimista y mi poesía es mucho más optimista, ¿no? Mucho más buscando la esperanza y el bálsamo, ¿no? Pero bueno, la generación Beat, por supuesto, ¿no? Ginsberg, también Carlos Williams o Whitman, por supuesto, ¿no? Walt Whitman, claro, ¿no? Y pues también cantantes que escribían poesía, Jim Morrison, o pues también poetas como Cavafis, ¿no? Que hablaban mucho del cuerpo, ¿no? Y del soma, ¿no? De la experiencia vital a la hora de plasmar y desarrollar tu poesía, ¿no? Y bueno, pues también poetas hispanos, ¿no? Pues Cortázar, aunque no escribía tanta poesía, pero sí su forma de escribir, o Borges también, por lo críptico que era, bueno. ¿Y fuera de la poesía o la música que has mencionado, dónde buscas inspiración? Hostia, ¿qué ves? ¿Qué ves? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué ves? ¿Qué haces? Bueno, yo uso mucho la música, ¿no? De hecho, para mí es primero la música y luego la poesía. O sea, yo escucho la poesía. O sea, yo escucho los versos y luego los escribo, pero los estoy escuchando. O sea, alguien me los está diciendo, ¿no? O yo me estoy imaginando a mí mismo diciéndolos en un escenario, ¿no? Y luego yo me estoy escuchando y digo, vale, ok. Y entonces ahí escribo esos versos, ¿no? Entonces puedo escribir sin música, pero casi siempre lo que hago es estoy buscando, yo suelo escuchar la música en YouTube o en Bandcamp y pues ahí estoy escuchando cosas y de repente hay un tema que tiene la melodía que me da esa emoción que yo necesito para escribir, ¿no? Y entonces ahí lo escucho en repeat. Lo escucho durante 2 horas en repeat. Mantra, o sea, todo el rato, pam, 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 en repeat. Y ahí estoy escribiendo. Entonces ese poema lleva la música de esa canción, ¿no? Y de hecho me pasa que ya después de hacer eso, cuando escucho esa canción, oigo los versos y cuando leo los versos oigo la canción, ¿no? Y casi siempre suele ser música instrumental. Música electrónica, downtempo, o trip hop o electrónica en general, que no tiene letra. Es raro que haga ese mantra con música que ya Además tiene tiene que letra. ser complicado, porque es lo que hablábamos antes de que es que como que ya te contaminaría un poco lo que... A veces puede suceder que tenga letra o que tenga un poquito de letra, no me molesta, pero son más bien como partes, como loops de la canción que a mí me dan Las melodías. esa inspiración para
para arrancar, ¿no? Para desentrañar los versos o los poemas que vienen. Y lo que te genera cuando escuchas esa melodía que te lleva a escribir algo, cuando luego ya lo has escrito y vuelves a escuchar la música, ¿te vuelve a transportar al mismo sentimiento o estás en otro sitio distinto o te transmite algo, o escuchas la música y ya no... O sea, es como que te ha dado el... Se quedan conectados ya. Se quedan, ¿no? Eso están conectados, sí. De hecho, en el primer libro que saqué, en Las partículas brillantes, con cada poema venía la canción que yo había usado para escribirla. Entonces tú, si querías, podías hacerte tu Escucharla, playlist. ok. O si querías escuchar, era opcional, la música antes o después de leer el poema, ¿no? Y entonces así, La experiencia pues, completa. la experiencia completa, siempre. Me parece claro. muy interesante eso. Claro que sí, siempre, ¿no? Las experiencias que están ahora tan de moda. Os estáis poniendo demasiado profundos, la verdad. Sí, No, pero es interesante saber de dónde... Está demasiado serio Yo esto, estoy ¿no? pensando preguntas que Está demasiado serio. que A las ver, pienso ponte- y digo, si es que es una pregunta guapísima. ¿Qué hace un poeta en su tiempo libre? Eso una. Sí. Imagínate Como lo ves, somos muy distintos, Imagínate lo profunda que es. Y la otra es que qué opinas de la inteligencia artificial, de que yo me pueda meter ahora a ChatGPT y le Sí. diga, escríbeme un poema. Bueno, son dos preguntas muy distintas. Sí, sí, pero pues imagínate. Bueno, un poeta en su tiempo libre, ¿no? Yo creo que depende del poeta, ¿no? Bueno, si es un de poeta Marcos. más urbano, si es un poeta más maldito, ¿no? Y claro, fíjate, ¿no? Y esto es una pregunta muy interesante esa, ¿no? Hace buenas preguntas, ¿eh? Así, Fíjate, hace de esas que meten el dedo en la Sí, llaga, no tiene ¿sabes? preguntas. No tienen ningún fondo, pero son interesantes. Entonces, sí, fíjate, claro, esto aquí hay una disyuntiva a la hora de ser poeta, ¿no? ¿Tú quieres ser poeta a tiempo completo o quieres ser poeta solo un rato, ¿no? ¿O qué tipo de poeta quieres ser? Es decir, tú quieres ser poeta desde la mañana a la noche, entonces yo estoy pues escuchando música, escribiendo con otros poetas, yendo a recitales, tomando drogas, bebiendo alcohol, ¿sabes? Es una cosa como muy de poeta de los 60 y de los 70, ¿no? Como el poeta maldito, vive deprisa, muere joven, ¿no? Vamos a buscar... ¿Estamos hablando de una estrella de rock and roll o...? Sí, pero los poetas son También. estrellas de rock and roll, sí. Desde mi punto de vista es lo mismo, ¿no? Interesante. Los poetas son las nuevas rock stars, ¿no? Si quieres. Entonces, hay esa cosa maldita que podemos ver, pues a lo mejor en Morrison, podemos ver en Baudelaire, ¿no? Podemos ver en Rimbaud, ¿no? Poetas que a los 20, a los 25 ya habían escrito todo, algunos incluso se suicidan. Hay poetas de esos hoy en día, ¿no? O, pues si eres un poeta que sí, tú escribes poesía, pero pues luego vas a Citam a hacer la compra y luego por la noche te sientas en el sofá a ver Netflix, ¿no? Vale, de media jornada. Yo soy más de lo segundo, o sea, quiero decir, yo sí, soy poeta a tiempo completo, pero pues me gusta sentarme en el sofá a ver Netflix y me gusta estar con mi mujer y mi hijo en el parque jugando, ¿no? O sea, quiero decir, no hace falta ese malditismo desde mi punto de vista para ser poeta, pero sí conozco y entiendo a poetas Siri. que sí tienen ese malditismo, ¿no? Y... Yo creo que es como todos. Habrá gente muy purista de no, es que el poeta tiene que vivirlo, como que tienes ¿Tú que crees? estar. Sí, pero esta bueno, época lo ahora. vives, ¿no? Lo vives y de hecho, pues yo defiendo a la poesía no como algo que está en los libros, desde luego, ¿no? La poesía son los libros, pero yo defiendo la poesía como una forma de vida, ¿no? Como una forma de ver la vida, de enfrentarte a ella, como poesía a las 24 horas y como alguien que trata de hacer de la mejor forma posible lo que hace, ¿no? Alguien que trata de buscar, pues, la esencia en lo que hace, ¿no? Y también esa bondad, ¿no? Yo creo que la poesía es también bondad, ¿no? Es empatía y es también la búsqueda de un mundo mejor. Y eso, pues, hay muchas cosas con las que tú puedes lograr eso, no solo escribiendo versos. Entonces yo sí que defiendo que poeta no es solo aquel que escribe versos, ¿no? Pues también un fotógrafo puede ser un poeta, también un pintor puede ser un poeta y también una persona que cuida niños puede ser un poeta, aún sin escribir un solo verso, solo con sus actos de cada día, ¿no? Bonita. ¿Y si Marcos de la Fuente no fuera poeta, qué sería? Sería fisioterapeuta, que ya lo es, que ya lo es, pero sería más fisioterapeuta. Y de hecho, pues en España yo era más fisioterapeuta, ¿no? El fisioterapeuta deportivo, pues también para mí era una forma de poesía, ¿no? El curar a la gente o el solucionar los problemas de la gente o hacer
que los demás tengan una vida mejor, ¿no? También lo hago aquí. Ahora el poeta o la escritura y la performance es más tiempo y la fisioterapia es menos, pero bueno, sí, sería eso. O cualquier otra cosa, no sé, o acomodador en un cine. Bueno, no lo hubiera pensado, pero... Podría bien, ser. Sí. Vale, y volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué opinas de las inteligencias artificiales? De la inteligencia artificial. Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Me alegro porque precisamente el otro libro que ya estoy terminando con Editorial Elvira, una editorial de Galicia, que se titula El poeta versus la máquina, es un libro donde yo dialogo con una inteligencia artificial, ¿no? No en ese aspecto que dices tú, porque a mí no me interesa la inteligencia artificial escribiendo poesía. O sea, yo no quiero que la inteligencia artificial sustituya al poeta, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial ayude al poeta o expanda el trabajo poético de la persona que escribe, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en mi libro, lo que hacemos es que hemos entrenado una inteligencia artificial con mi data y esa inteligencia artificial responde a mis poemas generando gráficas y visuales que acompañan a los poemas en el libro y que acompañan a los poemas en las performances en vivo, ¿no? Y Entonces, ahí la inteligencia artificial es un aliado, un compañero del poeta. Esto que dices de la inteligencia artificial escribiendo poesía, por supuesto que las máquinas pueden escribir poesía. Y de hecho ya lo hacían antes de ChatGPT, ¿no? Yo creo que hace 20 o 30 años que las máquinas ya pueden escribir poesía. Y que las máquinas, si pueden escribir poesía también como un poeta, sí, claro que pueden. O sea, ahora mismo ChatGPT escribe un poema y tú no eres capaz de diferenciarlo de uno que he escrito yo. De hecho, ya hemos hecho ese juego de enviarle a gente poemas, o yo mismo lo he hecho en gallego, de enviarle a colega, oye, mira qué poema más chulo he escrito en gallego. Hostia, qué poema más guay. Lo escribió ChatGPT, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de eso. Claro que pueden hacerlo. Pero, bueno, yo no he visto que haya una diferencia, ¿sabes? O sea, no he visto libros de poemas escritos por inteligencias artificiales. Si alguien me regala uno, lo voy a leer y a lo mejor me transforma igual que el libro de un poeta, ¿no? mantendrían la esencia, quiero decir, porque ChatGPT es tan global que al final sí te pueden escribir, pero al final tú cuando acabas leyendo a un escritor o escuchando o escuchas a un poeta o lees poesía, te puedes enamorar de su forma de expresar, pero siempre va a ser esa misma persona y te gusta ese autor. ChatGPT quizá creo que uno de los handicaps que podría tener, quizá luego lo cambien o no sé, sería que puede hacerlo, pero nunca va a mantener siempre la misma esencia. Como que va a divagar, es como demasiado amplio el espectro, Bueno, ¿no? pero tú le puedes subir todos los libros que haya escrito él y perfectamente le puedes Decirle, decir, como este. Sí, escríbeme de este mismo rollo. Sí, sobre todo si hablamos de poesía arreglada, ¿no? Si hablamos de sonetos, si hablamos de décimas, ¿no? ChatGPT lo puede hacer. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? El quid está en la poesía, sí, la poesía, pero los poetas, ¿sabes? Y en ese aspecto a mí me interesan más los poetas que la poesía. Es decir, me interesa más la persona que el trabajo de la persona, ¿no? Exacto. Y eso es un poco lo que creo que querías decir tú, ¿no? Que al final lo que te engancha es la persona, ¿no? Y esa forma de ser o esa forma de comunicar o de radiar de la persona que luego tú ves reflejada en el libro, ¿no? Entonces, ChatGPT no tiene amigos que vayan a comprarle su libro. Es que eso es ¿sabes? un poco también lo que Y ves esa en... es la clave, ¿no? Pero te pasa los también... poetas sí tenemos amigos que vienen a comprarnos Sí. nuestros libros. Entonces, ¿quién va a comprar un libro a ChatGPT? Pues nadie, porque no tiene amigos. Entonces, yo creo que de momento, pues los poetas no se tienen que preocupar porque hay inteligencias artificiales que escriban poesía, ¿no? Porque la poesía sale de la persona y ahí es cuando transforma, ¿sabes? Ahí es cuando, creo yo, permanece, ¿no? Dos cosas que me vienen a la cabeza escuchándote. Una, que lo que acabas de decir es exactamente lo que quería decir, igual que pasa en podcast o en vídeos de YouTube, que muchas veces cuando no te has visto una entrevista o un capítulo de YouTube de algo, de alguien que está haciendo entrevistas simplemente porque te gusta cómo comunica y realmente a lo mejor está entrevistando a alguien que a priori no te llama lo que vaya a decir o tal, pero lo ves simplemente porque
empatizas con la persona. Sí, empatizas y también esa persona tiene una historia que te atrae, ¿no? Exacto. Y luego lo segundo, cuando decías que, por ejemplo, ChatGPT te puede crear la imagen y demás de... Que no digo que esté ni bien ni mal, simplemente es como un dato ahí a ver qué pensamos cada uno. Que puedes sacarte lo que es la imagen, la ilustración de aquel poema que estás escribiendo. Sí. Esta parte también le está comiendo un poco terreno a otro tipo de artistas. Sí, pero a ver, en este caso, sí, es verdad, pero bueno, yo también puedo hacer otro proyecto con otro artista, ¿no? A mí en este caso lo que me interesaba del proyecto del poeta a la máquina y de esta interacción del poeta con la máquina, primero era el papel del poeta como pionero, ¿no? El poeta, pues, buscando el lenguaje del futuro, ¿no? Y el poeta, pues, en toda la transformación digital y tecnológica que está habiendo en la sociedad, ¿no? Eso ya para empezar, ¿no? Entonces ahí sí me interesaba mucho interactuar y dialogar con la máquina, ¿no? Luego, pues tú piensas que la inteligencia artificial hace cosas, pero tú tienes que decirle lo que hace y eso lo haces a través del lenguaje, ¿no? Sí. Entonces nosotros seguimos usando las palabras para que las inteligencias artificiales hagan algo. Es decir, el prompt como poema. A mí me interesaba mucho ese concepto, ¿no? Alimentar a la máquina con poesía, ¿no? También me parecía eso muy necesario. Y luego, pues lo que yo digo en el proyecto, que si la máquina ha de alcanzarnos, que lo va a hacer, y ya lo veíamos en Blade Runner, ¿no? Pues que sea lo más poética posible, ¿no? Esto es un poco como las diatribas de la revolución, ¿no? ¿Quién puede escribir los versos y las diatribas de la revolución mejor que los poetas, ¿no? Entonces, bueno, si el lenguaje construye nuestra realidad, pues deberían ser los poetas los que estén en la punta de lanza construyendo estas nuevas realidades, ¿no? Y por eso yo me sumergí de lleno en este proyecto del poeta a la máquina, que os invito a todos a investigar. Tenéis aquí el link. ¡Link! Links. Hay los links para todos. Vale. Volviendo, yo creo que volviendo y para... No sé si nos queda algo en para el tintero. terminar. Yo creo No, que para hemos hecho terminar, un buen recorrido, ¿no? Está molando. Está completito. ¿no? Yo estoy viendo ahí- Está yendo muy bien. ¿No? Yo no me esperaba que iba a ser tan buena, ¿eh? No, ¿verdad? Ha dicho, voy y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Se has antiguado antes de entrar y ¡ala! Bueno, si eres católico, si no... si Bueno, no, no. es, Sí, claro, un, claro, ya. es un decir. Sí, si llevas un Tesla también puedes hacer un saludo. Sí. Sí, También. en vez de Todo es santiguarte. válido. Bueno, hoy. yo creo que justo esto lo vamos a cortar. Porque Vaya a ser. no vais a ver lo que acabamos de decir porque entonces el vídeo se bloquea. Y entonces nadie va a ¿Se ver... bloquea? Sí. Sí, No, 100%. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí, Ay. wow. Entonces, bueno, Hay cosas que no se pueden decir en YouTube. si hay censura en YouTube, o en YouTube y en cualquier red social, y más en... Y juntar las palabras Elon Musk, Tesla, sí. Exacto. Y sangre, asesinato, ya. ¿Sabéis todo. ¿Sabéis cuál es el problema? Exacto. Que ahora, cuando edite el vídeo, voy a tener que meter un pi, pi, pi en cada cosa que habéis dicho. Como la revuelta de Broncano. Que hace Claro, pi, pi, exactamente, pi. es lo mismo. O sea, es lo mismo. Pero hace pi hasta que se van los niños, ¿no? Después también. No, pero eso a nivel interno, televisión española. Pero a nivel público, en red social, Sí. hay varias cosas cuando tú publicas un vídeo en YouTube que te preguntan. Sí, en YouTube lo uno, tengo claro. si hay algo con, Ofensivo. con menores, si estás dando información falsa o inventada, si algo Está hecho con, generado con con IA. inteligencia artificial. Dos, si hablar de... Bueno, dos no. Si hablar de política, si, por ejemplo, nosotros subimos un vídeo cuando llegamos a Nueva York, justo fue la transición de Trump Trump a Biden. a Biden. Ajá. Y justo el día que salió los resultados de las elecciones y salió Biden, ese día estábamos paseando por Central Park. En pandemia, ya lo sabéis. Bueno, pandemia era. Sí, era pandemia. Y llevábamos una cámara y grabé un vídeo y lo subí a YouTube. Bueno, pues ese vídeo fue bloqueado porque salían banderas de Biden, salían banderas contra Trump. O sea, bueno, no sé si es censura. Quizás porque también Pues- a la hora de publicar el vídeo tienes que decir si habla de política, si habla de esto, si no habla Fíjate, del otro. Ahora que me dices eso, me vengo a hacer una pregunta que me hiciste antes de cómo un poeta puede ser viral, ¿no? Es decir, cómo un libro de poesía puede tener éxito. Y a mí me encanta leer la historia de todo lo que ha ocurrido.
Y lo que veo es que los libros que han tenido éxito, incluso a la hora de generar corrientes, como fue la Beat Generation o luego el movimiento hippie, son libros que han sido previamente prohibidos. O sea, los libros que han prohibido son los libros que la gente ha ido a comprar en masa. Nos encanta lo prohibido. Claro. Entonces, por ejemplo, Ginsberg de Aullido, que fue el libro que dio lugar a la Beat Generation y a que luego Ginsberg ayudara a Kerouac a publicar On the Road, es un libro que prohibieron y de hecho hubo un juicio muy fuerte. Ginsberg de hecho se fue del país y juzgaron a Ferlinghetti y al final por lenguaje obsceno, ¿no? Esto se ve muy bien en la película de Howl, en la película de Aullido, se ve muy bien. Y ese libro, a raíz de ser prohibido, se convirtió en un libro multiventas que todo el mundo quiso leer, ¿no? Vale. Entonces yo ahora me planteo, digo, Valles Profecía, ¿cómo puedo hacer para que la gente lo lea? Pues lo mejor sería intentar que lo prohibiesen. Vale, pero mi pregunta es, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1950. 1950. Ahora, en 2025, ¿cómo haces para que alguien vea algo que te están prohibiendo? Porque no olvidemos que incluso las mismas redes sociales, o sea, si tú publicas un TikTok, o sea, estamos hablando de poesía y de TikTok, esa es la hostia, ¿eh? Si tú publicas un TikTok y en el TikTok incitas a que alguien vaya a ver otro tipo de contenido a Instagram, te bloquean la cuenta. Simplemente por promocionar otra red social que no es la de ellos. Bueno, pero es que es algo privado. Cuando la gente sube contenido a TikTok, dice ir a la otra red social porque no puede Sin nombrar nombrarlo. Instagram. Sí. Pues si no, automáticamente es bloqueo. Entonces, ¿cómo harías tú para que te prohibieran un libro a día de hoy en un mundo que es todo tan digital que si te han prohibido el libro, quiere decir que no vas a poder publicarlo en... Bueno, de hecho... ¿Qué sería? ¿Un boca a boca? Y ahora hablando de Nueva York, de la administración del régimen Trump, pues ya hay libros que han prohibido y de hecho hay palabras que están prohibidas. No sé si lo habéis visto. Hay palabras que la administración no puede usar, como por ejemplo trans, como por ejemplo igualdad de género, cosas de ese tipo, ¿no? De hecho, ahora hemos hecho una llamada a los poetas de la comunidad para que escriban poemas con las palabras que la administración Trump ha prohibido, ¿no? ¿Cómo podrían prohibir el libro? Pues no sé, me podría ir a Colombia y protestar a favor de Palestina y ponerle una Palestina al libro. Lo que pasa es que entonces igual me meterían en la cárcel y me deportarían. Entonces perdería mi visa y dejaría de vivir en Nueva York. Pero a lo mejor la gente compraría mi libro en masa. Bueno, siempre hay que pagar un precio, ¿no? Ginsberg se tuvo que ir a Tánger porque tenía miedo de que lo metieran en la cárcel, ¿no? Han pasado 75 años... Pero en realidad ha pasado un suspiro, quiero decir, si nos acabamos de bajar del árbol. 75 años son un suspiro. Seguimos siendo monos, ¿no? Seguimos siendo primates, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, fíjate, y ahora más que nunca, pues estamos viendo que los regímenes pueden volver, ¿no? Y fíjate, nuestros abuelos que pensaban que no iba a haber más guerras civiles ¿sabes? O más regímenes fascistas y están volviendo a ocurrir, ¿no? Incluso lo van a tener que vivir otra vez. Entonces, bueno, este libro habla de cosas así, ¿no? Habla del optimismo, o sea, llama a la lucha, llama a levantar la voz, llama a romper las reglas, como decíamos antes. No es un libro radical, ¿no? Es un libro que llama a hacer todo eso Hacerse preguntas. Desde uno mismo, ¿no? Desde un despertar, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, en ese aspecto no es un libro que en su contenido vaya a ser radical, aunque sí que habla de Black Lives Matter y de Palestina, ¿no? No lo sé, estoy pensando en ello. ¿Y tú crees que estoy pensando cómo el libro podía ser prohibido? ¿Y tú crees que un libro prohibido crees que sería publicado por una editorial privada, o sea, una empresa? Sí, pero bueno, luego el libro hay muchas formas de hacerse con él, ¿no? Se puede pasar por PDF, por ebook, se puede hacer tiradas clandestinas. Sí. Quiero decir, si la Guerra Civil Española se lea igualmente a Rosalía de Castro, aunque estaba prohibida, pues ahora seguro que pueden leer a Marcos de la Fuente, aunque la administración Trump lo prohíba. Bueno, y de hecho está publicado en España, entonces tampoco lo van a poder prohibir, ¿no?
Más bien me echarían a mí del país. Que no prohíban nada. Ni este vídeo, ni el libro. No, por favor, prohibid el libro porque así todo el mundo lo va a querer comprar. Mira, ese es el título. ¿Sabes? El libro prohibido. El libro prohibido de Marcos de la Fuente. El libro que quisiera ser prohibido. Que creo me ha gustado una más antes que ha dicho. ¿Cuál? ¿La El libro, de pero- la poesía apesta? No sé cuál es, no sé. Luego la veré. Ha habido otro título bastante guapo. Nos ha dado un par de títulos interesantes, ¿no? Bueno, yo creo que como Yo creo que ya estaría, ¿no? como vídeo, yo creo, como Sí. podcast, yo creo que está. Aunque Sí. yo creo que preguntas obligadas a nivel personal sobre Nueva York, yo creo que sería ¿dónde vas a cenar o dónde vas a comer? Que te guste. Buena pregunta también. Bueno, pues... Seguimos con la poesía, como podéis Seguimos ver. con la poesía, Poesía ¿no? Porque gastronómica. una buena comida pues es también poesía. Bueno, yo creo que voy a recomendar sitios de mi barrio, ¿no? Sí. Entonces, voy a recomendar, y además, este ya lo conocéis, para el brunch, voy a recomendar Herfield Road, ¿no? Que tiene un brunch de $25 muy interesante, de comida americana, pero bien. Vale. Herfield Road, en Metropolitan Avenue, para el brunch. Y luego para cenar, pues puedo recomendar también por mi barrio o Palenque, que es comida colombiana, un sitio muy agradable, también hay arte, hay música. O si quieres algo más trotero en plan sport bar, pues yo recomendaría Pizzería Carmines. Para cenar con los amigos, lasaña muy bien, calamares, pizza muy rica y carne también rica. Ok. Peor momento que has pasado, ya no tanto a nivel profesional, sino personal también. Aquí en Nueva York, ¿te refieres? La pandemia. La pandemia, algunos momentos de la pandemia embarazados. Yo creo que ese momento fue interesante. La incertidumbre de todo. Sí, la incertidumbre de no estamos ganando dinero, tenemos que pagar el alquiler, no sabemos qué va a pasar en el hospital, nuestra familia no puede venir al parto. O sea, hubo ahí una incertidumbre bastante curiosa que, bueno, pues que te transforma y que te construye, ¿no? También. Me imagino. ¿Cuál sería tu lugar, si tienes que elegir uno, tu lugar favorito de Nueva York? Pues sí, de nuevo, Williamsburg es River, ¿no? Yo creo que es la playita de Williamsburg, que le llamo yo, ¿no? La playita de Williamsburg en Marshall Jefferson Park, pues con los pies descalzos en la arena y viendo el skyline de Manhattan, ¿no? Ahí grabamos una pedida de mano. Sí, yo Hemos ido creo que varias veces. ese sitio es como, sí, es como muy, muy relajante, ¿no? Quizá me quedaría con ese sitio. ¿Crees que, bueno, en tu caso, poeta, artista, ¿crees que los artistas en Nueva York sobreviven o viven? Bueno, los artistas sobreviven, ¿no? Los artistas sobreviven económicamente y viven a nivel espiritual y emocional, ¿no? Yo creo que qué vida más intensa que la de un artista, en ese aspecto, pues una vida plena de experiencias y de hacer lo que realmente quieres y lo que te sale de dentro. Y luego, pues a nivel económico, pues es una supervivencia, ¿no? Claramente. Al menos el tipo de artista que yo soy y con el que yo me relaciono, ¿no? Que también, pues hay muchos tipos de artistas. No, está claro. Lo más caro, exagerado que hayas dicho, Esta pregunta hay que hacerla de otra manera, porque es como, ¿qué es lo que has pagado que a ti te haya parecido como exageradamente caro? Porque Ahí. obviamente me puedes decir el alquiler de la casa es caro o una alquilar estrella X. Galicia, 15 pavos. Bueno, ¿te imaginas? una cena en Manhattan. Una cena en Manhattan sin ver el menú antes. Eso es lo más caro que yo he pagado. Bien. 6 años desde que estás aquí. ¿Cuál sería tu sueño aquí en Nueva York? Mi sueño en Nueva York, pues... Si no lo has cumplido todavía. bueno, pues tener repercusión con mi trabajo, ¿no? Tener repercusión a nivel global, en todo el mundo y también en Nueva York, ¿no? Pues ser traducido, ¿no? Ser traducido y ser publicado por alguna editorial americana y aparecer en los libros favoritos de New York Times, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser ese uno de los sueños, colaborar con los artistas a los que admiro, ¿no?
Yo siempre digo que al final, bueno, es un poco como el viaje a Ítaca, ¿no? Es un poco como esa cosa que hacemos cada día de perseguir aquello en lo que creemos, pues es lo que nos da la felicidad, ¿no? Luego la consigues y es como, vale, ya lo he conseguido, pero en realidad, o al menos yo, estás buscando otra cosa. Me decía la gente, hostia, tienes libro nuevo, ¿qué has sentido, no? ¡Wow, qué pasada, el libro nuevo! Y es como, ¿qué sentido? Pues ya está aquí, vale, pues tienes que seguir trabajando, ¿no? Tienes que seguir empujando, tienes que seguir construyendo. Pues ya estoy pensando en el siguiente libro, ¿no? De hecho, pues ya ahora voy a terminar otro y ya estoy escribiendo otro en gallego, ¿no? Pero sí, la gloria, ¿no? O sea, la meta es la gloria. La meta, así humildemente, es la gloria, ¿no? Es pues que los libros hablen de ti dentro de 50 años, es tener una repercusión a nivel que ha tenido la Beat Generation o Kerouac o Ginsberg, ¿no? Es escribir una obra que permanezca en el tiempo y que influya a las generaciones venideras, ¿no? Una obra que transforme, que tenga un poder transformativo, ¿no? Que de verdad haga bueno eso de que la poesía puede cambiar el mundo, ¿no? Ese sería el goal, el objetivo. Eso es lo que perseguimos, ¿no? Pues perfecto. Pues yo Si creo que ya hay- estaría. Persiguiendo la gloria. ¿Ese título qué tal? Sí, hay- ¿Ese te va a gustar? No. No, tiene que ser No. más conflictivo. Tiene que haber más. Conflictivo. ¿no? Tiene que haber más tralla ahí. Sí. Sí, tiene que ser más duro. Mucho más Sí, duro. sí, más Crudo, ¿no? Duro, Sí. duro. Duro para alguien No. que lo vea y diga, ¡buah! Esto es. Los poetas son las nuevas rockstars. Nah, No. no lo es. No, para una serie de Netflix a lo mejor sí, pero para YouTube la gente quiere. Quiere salseo, ¿no? Sí, quiere carnaza. Quiere carnaza. Pero bueno, no te preocupes. No me dieron la green card por escribir un poema. Puede ser. ¿Te imaginas? No, ese no lo veo mal, ¿ves? Ese Igual que el ya- anterior, no lo ya veo hay mal. green card, ¿no? O sea, tiene que tener poesía y algo poesía y Sí. salseo, ¿no? Hay que dar una de cal y una de Eh, arena. O sea, Están a punto de deportar a este poeta. ese podría ser muy interesante. Eso está ocurriendo Ese ya. podría ser muy interesante. Eso está ocurriendo, por desgracia. Bueno, nada más, ¿no? Nada más. Yo creo que os dejamos todos los enlaces, Todos los links, que ha dicho Marcos, los tenéis aquí en la descripción. Tenéis links para comprar el libro. Tenéis links no, tenéis fechas para los eventos que va a haber en Nueva York. Links o, bueno, Google, ¿no? Google, Marcos de la Fuente, Valles Profecía, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí pues ya vais a encontrar toda la información, ¿no? Exacto. Sus redes sociales. No os olvidéis que este podcast lo podéis escuchar en Apple Podcasts, Spotify, lo podéis ver aquí en YouTube. Y nada, Marcos, darte las gracias de que te hayas pasado por aquí. Bueno, muchas gracias y, oye, estaba muy bueno el café. No Y los- olvidéis y suscribiros los y darle a pastelitos. like. Y los José, no pastelitos. me cortes, hombre. Vale, Importante venga, también. dale, porque dale. si no, no hacemos más podcast. Venga, dale. Por favor, suscribiros al canal de Universo Nueva York. Si no, deportarán al poeta. Si no, no, a mí me deportan si no suscribís al mío, que es Marcos de la Fuente. Todo el mundo a suscribirse y a darle likes a todo. Pues nada, Marcos. Nada, un muchísimas placer. gracias por estar aquí Gracias. con nosotros. Un placer Y y nada, hasta nos vemos luego. pronto. Adiós. Chao. Nos vemos en los valles. Nos vemos en los valles. Just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.